del canal, que por ahí si nos extendemos es un tema recontra importante, porque nos vamos a Marsella. Está allí nuestro corresponsal. Mamá, tenemos un corresponsal en Francia, boludo. O sea, la tienen todos adentro. Todo, Telan, todas las agencias de noticias. Dani Wisenberg, Ah, querido, señor, no me ¿cómo le ganes va? ¿Cómo amigos anda a esta usted? hora de la mañana. ¿Cómo andan? ¿Todo Bien, bien? bien, ¿Qué hace loco. Son Dani? las 13:20. 13 y Estamos 20. almorzando. ¿Y qué estás haciendo allá? ¿Me puedes contar qué estás haciendo en Marsella? Estoy cubriendo, en Marsella hay un congreso mundial sobre la conservación de la naturaleza, Ujú. lo organiza una de las organizaciones más grandes y de las primeras que empezó a trabajar el tema de la conservación de la naturaleza. Ajá. Y ahora, bueno, a la tarde va a estar la inauguración, está Macron, está la amiga de Argentina, Christine Lagarde, Mirá vos. el premier chino, bueno, eso es la inauguración. Después hay un montón de conferencias. En una participa, por ejemplo, el ministro de Medio Ambiente de Misiones, Ajá. Patricia Lombardi, mirá y vos. Patricia Lombardi, exactamente. Pero bueno, lo más interesante del Congreso es lo que sucede por fuera, digamos. Lo que a mí más me parece interesante es el anticongreso que se está organizando, que sucedió ayer y que hoy hay una protesta en el centro de Marsella, Ajá. porque un poco lo que te construye un poco esa idea de conservación. ¿Viste? Es medio raro un congreso de la conservación de la naturaleza que va Macron Sí. y el premier chino y Lagarde, ¿no? Y auspicia el Rial. ¿Viste? Como cuando aparecen esos personajes da para sospechar Claro. alrededor de cuál es realmente el interés. Tal ¿Viste? cual, tal cual. Y ahí fondo, de qué hablan cuando hablan de conservación y demás. Y por eso yo encontré que lo más interesante que pasa alrededor del Congreso es lo que pasó ayer y en la protesta de hoy, que son pueblos indígenas de todo el mundo que aparecieron que se juntaron, que se congregaron en una conferencia que se llama Nuestra Tierra, nuestra naturaleza, que es para, bueno, mostrar que muchas veces, en muchos casos, estas organizaciones como en Argentina la conocemos, WWF, en Argentina Sí, Fundación Vida sí. Silvestre, Sí. en Argentina no hay punto del mundo en conflicto alrededor de esto, alrededor de la conservación, como sí lo hay en Guatemala, en América Latina, en la Guayana Francesa y sobre todo en países como India o África, que, a ver, básicamente, ¿cuál es el quilombo? Que para crear un parque nacional desplazan a los pueblos indígenas. Ajá, ajá, Eh, ajá. entonces quieren proteger la naturaleza y echan a la gente que en realidad viene protegiendo la naturaleza en ese sitio desde siempre. Claro. Entonces, ese es como el conflicto principal y las consecuencias que eso tiene, ¿no? O sea, hay muchas violaciones de derechos humanos en relación a la conservación de la naturaleza y algo que decía, por ejemplo, uno de los ponentes de Kenia, decía, ustedes en Occidente dicen conservación de la naturaleza es una idea de izquierda, ¿no? Una idea verde, una idea progresista, pero en África decís conservación de la naturaleza y de derecha. O ¿Y sea, por en qué? África están armados los guardaparques. Imagínense en Misiones, Ujú. los tipos los guardaparques del Parque Nacional en las Cataratas, que estén armados, y que si hubiera un pueblo, si hubiera una comunidad indígena viviendo en ese parque natural, los expulsen, los caen a palos. Bueno, eso está pasando en muchos lugares y ahí empieza a saltar este río que te decía, ¿no? Como, che, ¿qué onda? Macron y el primer chino y Lagarde inaugurando un congreso de la conservación de la naturaleza, ¿no? Bueno, Exactamente. esa oscuridad me parece que este anticongreso la desnuda y estuvo muy bueno. Realmente indígenas de todo el mundo, que es algo que no suele pasar tanto, ¿eh? Que Mirá vos. junten indígenas tan desconectados. Qué loco, qué loco. ¿Y cuál es el contexto actual, digamos, que los medios, por ejemplo, de la localidad y de Francia están haciendo eco de esta situación, de este congreso? ¿Qué se dice? ¿Qué se espera también sobre esto? Mira, es un poco particular, porque, por ejemplo, uno de los principales oficiantes del Congreso es France Media Monde, que es como si fuera Radio y Televisión Argentina, Sí, RTA, ¿viste? Como sí. la Corporación de Medios Públicos. Es el sponsor, o sea, no es que cubre, es el sponsor del Congreso. Y Wow. después hay mucha plata circulando. O sea, para participar del Congreso, un Congreso de Biología, para participar tenés que pagar 1.500 euros.
O sea, para Muchos exponer, para entrar, para acreditarte. ¿Cómo? Para acreditarte, para entrar, para exponer. Claro, para participar, salvo que seas prensa o para franceses creo que había un descuento, pero digo, la discusión ecologista pasa muy por otro lado, pasa muy por gente que no tiene esa plata para ir a un congreso y para venir a Marsella una semana. Pero, Entonces, Dani, perdóname, pero oficialmente, desde la organización, ¿cuál es el discurso oficial, la expectativa sobre el Congreso o del Congreso? Oficialmente, bueno, sobre el todo discurso oficial. fomentar planes a la primera plana, a nivel político, a nivel corporativo, para reducir, por ejemplo, la huella de carbono. Bien. Y para consolidar un plan que se viene hablando incluso hasta en la UNESCO hace un tiempo, que se llama 30 por 30, que es para el 2030 que el 30% del mundo queda en áreas protegidas. Entonces, para avanzar en ese sentido. Lo que pasa es que el ruido ahí aparece porque, digo, ¿qué áreas protegidas? O sea, si vos 30% del mundo vive gente en ese 30%, ¿qué haces con esa gente? ¿No? Y hay como un negocio ahí detrás que es que el carbono lo miden por litros, por kilo, por unidad, digamos. Sí. Y cuanto más lo reducís, más plata, o sea, cotiza en la bolsa el carbono, básicamente. Entonces, cuanto más lo reducís, más plata ganás. Entonces, tiene un poco que ver con eso, con reducir la huella de carbono, compensar energías alternativas, renovables y demás. Pero bueno, es a un nivel corporativo que no involucra ni a los pueblos indígenas ni a las organizaciones más verdes. Claro. ¿No? Están en una discusión muy dirigencial, muy política, muy de la nube política. Interesante. Recién hablábamos, justo antes de que nos conectáramos con vos, que el presidente Fernández va a hablar, va a disertar con mandatarios de la región. Todo esto en el marco, están preparando unas jornadas camino hacia Glasgow, que se va a realizar en noviembre. Y tiene que ver con esto, con el cambio climático y cuestiones de medio ambiente. También acá en Argentina, bueno, en Misiones vos estás ahí con un especialista, pero también nos comentaba que hay un funcionario de Misiones en Argentina. Esto se está de alguna manera poniendo un poco en agenda política. ¿Cómo ves esto? Es un poco complicado porque, por un lado, en Argentina se sostiene, o sea, nosotros seguimos pensando en que la salida es un modelo industrial o un modelo agroindustrial. Está esta discusión sobre, por ejemplo, el proyecto de los cerdos en China, sí, de transformarse. Argentina produce soja y carne, que son dos productos que no son muy amigos de la lucha contra el cambio climático. Tal cual. Te diría que lo contrario, digamos, la emisión de dióxido de carbono, sí, de la ganadería es inmensa, las consecuencias climáticas que tiene el monocultivo y especialmente la soja es impresionante. Entonces, yo creo que si bien el discurso ecologista creció mucho más que, hoy tenemos un ministerio de medio ambiente, algo que no existía antes, y que ya es una política de Estado porque trascendió a dos gobiernos distintos, de distinto sí, sello político, y hay gente copada. O sea, está Sergio Federovisky, por ejemplo, en el Ministerio de Medio Ambiente en Argentina, que es, me parece una persona respetable. O sea, hay gente piola trabajando ahí, pero sigue siendo una cuestión marginal, y que no está. Ahora Argentina está en campaña de cara a los pasos. ¿Cuánto escuchamos en la campaña hablar de cambio climático, de ecología, de sustentabilidad? Yo creo que estamos muy atravesados por la urgencia, por a ver cómo generamos guita, y el cambio climático queda muy desplazado en la discusión marginal. Y para mí, yo creo que eso es equivocado, porque no es marginal. O sea, vos tenés que pensar todo junto. Tal cual. Pensar cómo desarrollarte y cómo además desarrollarte en este momento, no como desarrollarte hace 70 años. En realidad se demostraron consecuencias de lo que genera en ese tipo de actividades, ¿no? Dani, vos sabés pero bueno, que justamente acá estoy con Esteban acá que sabe más de eso. Igual está bueno porque se lo voy a plantear a Esteban, pero hay una política fuerte que se vienen dando en distintos estados, ellos del estado misionero, que está relacionado a los bonos verdes, que en parte tiene un poco que ver con lo que vos comentabas, digamos, sobre reducir la cantidad de gases, y que por eso, digamos, haya alguna confluencia por ahí
que te haga cotizar en bolsa. Los bonos verdes, que es lo que más se exige, y estaría bueno que lo preguntes al ministro de Misiones, va por ese camino, que tiene que ver con la preservación de una naturaleza. Por ejemplo, acá en Misiones no tenemos soja, y lamentamos muchas veces no tener soja, porque tenemos tierra fértil como para hacerlo, y tenemos rodeado, tanto Brasil como Paraguay, de plantaciones de este grano, digamos, ¿no? Y lo que genera Claro. es decir, che, bueno, pero el mundo tiene que interpretar que tenemos un pulmón. Digo esto porque es el conocimiento que tengo yo desde un ámbito por ahí más discursivo político sería. El mundo tiene que conocer el caso Misiones como otras provincias donde hay una preservación del ecosistema, del ambiente, ¿no? Del medio ambiente, y no recibimos ningún tipo de regalía por eso. ¿Crees que la lógica, y esto estaría bueno que le preguntes a Esteban también o que le traslade esta pregunta, que sería una especie de tendencia para poder confluir de esta manera un amortiguador, podríamos decir, entre la ganancia per se y también de la ganancia en materia climática? Sí, lo presento. Esteban es biólogo, Uh-huh. ha trabajado mucho tiempo en el desarrollo, por ejemplo, de vacunas en Argentina, y es uno de los principales referentes de la lucha contra el fracking en Mendoza. Ah, mira. Bien. Y ahí es interesante por lo que me preguntabas antes del modelo de desarrollo argentino Uh-huh. y la conexión con el cambio climático. Nosotros pensamos en vaca muerta como la gallina de los huevos de oro, digamos, y en realidad el costo ambiental de eso es enorme y bueno, justamente es algo de lo que puede haber. Y está bueno para conectarlo con la experiencia mendocina, la experiencia de Misiones, cómo pueden conciliarse, ¿no? Sí, tal cual. Acá corro la cámara, así entra Esteban. ¿Qué tal? Sí. Mucho gusto. Hola, Buen día, Esteban, ¿cómo andás? ¿Cómo estás? Misiones. Bueno, amigo, contanos un poco la situación esta que totalmente ajena a lo que por ahí nosotros estamos acostumbrados acá en Misiones, porque estamos muy lejos de entender lo que es el fracking inclusive, ¿no? Sí, primero te comento, como decía Cadel, yo soy científico, no trabajaba en vacunas en Argentina, pero sí en Estados Unidos, en el Silicon Valley, Mira, y cuando volví a Argentina hacia 2015 intentamos crear una empresa nacional que pudiera desarrollar vacunas propias e insumos de la salud para no estar dependiendo de las multinacionales como lo está Argentina ahora cuando surge este tema de la pandemia Sí. y se pone de rodillas, ¿no? Con el tema del fracking, yo vengo de la provincia de Mendoza, donde generamos un gran movimiento contra el fracking hacia 2018, cuando se empezó a instalar la técnica ahí. El fracking es una de las técnicas más contaminantes del planeta, es lo peor de la industria fósil, y Mendoza tiene la mala suerte de ser parte del yacimiento, el segundo más grande del mundo de gas no convencional, que es Vaca Muerta, y el cuarto de petróleo no convencional. Nosotros filtramos un documento secreto del gobierno de Mendoza que revelaba la contaminación de las napas de agua por los primeros pilotos de fracking. Creamos una organización que llamamos EcoLeaks, inspirada por Wikileaks, de forma muy rudimentaria, en una página web. Filtramos ese documento que permitió generar una gran movilización en Mendoza y también nos causó grandes consecuencias en términos de persecución política, criminalización, cárcel de activistas, uy, que en 2019 me llevaron a tener que venirme a Alemania por las amenazas de muerte y demás, junto con mi pareja. Tenemos acá gente a los gritos, perdón, estamos en no, Marsella. te escuchamos perfecto igual, ¿eh? Se te escucha perfectamente, sí. ¿Vos fuiste amenazado de muerte por haber filtrado ese documento, Esteban? ¿Hubo Entre persecución? otras cosas, nos han hecho, yo soy la persona de Argentina con más causas penales por luchar contra el fracking. La justicia en Argentina y particularmente en Mendoza, en la Mendoza de Cornejo, es solamente una herramienta de persecución de defensores del agua, defensores ambientales. Mi caso no es el único. Hay mucha gente que se tuvo que ir hacia otras provincias, a San Luis o a Buenos Aires, por las causas penales, las amenazas. Cornejo a fines del 2018 logró aprobar un código contravencional que era bastante similar al de los años 70 de la dictadura en Argentina, donde se criminalizaba la protesta. Y bueno, todo un marco de criminalización muy grave que intentó destruir la lucha contra el fracking, que por suerte todavía sigue adelante en Mendoza y que desde Europa estamos
apuntalando y generando solidaridad internacional con los movimientos europeos en Alemania y en toda Europa, porque muchas de las empresas que están destruyendo nuestro territorio son multinacionales de acá. Ajá. Incluso acá de Francia, Total, de Inglaterra, BP, de Alemania, Wintershall, Shell de Holanda, Equinor de Noruega. Bueno, estamos moviendo todos los movimientos ambientales de Europa para frenar a sus multinacionales y frenar la importación que se hace acá de la destrucción, en este caso con el gas. Bueno, ahí tuvimos un percance con Hay que hacerlo de forma internacional. Ajá. Esteban, te consulto, ¿qué expectativa tenés sobre este congreso que se va a llevar a cabo? ¿Qué pensás que puede llegar a qué puedes sacar vos, digamos, como algo para trasladar después a los tantos otros activistas que seguramente te siguen y a los que por lo general se comunican? Bueno, como comentaba recién Daniel, yo creo que el congreso que se está por dar acá en Marsella es uno de los fraudes más grandes de la ecología mundial. Empezando por la presencia de estos delincuentes ambientales como Macron y Lagarde y demás, y todas las ONG corruptas que están participando de este juego junto con los grandes medios de comunicación. Por suerte, bueno, yo estoy acá como Daniel realmente para participar del anticongreso que se hizo ayer y que hoy vamos a hacer una movilización que se llama Nuestra Tierra, Nuestra Naturaleza, Nuestra Tierra, que realmente convocó a personas, a pueblos indígenas, luchadores de primera línea de todo el mundo, que cuentan la verdadera historia, la historia que está siendo silenciada y censurada del discurso oficial, que tiene que ver mucho más con el lavado de imagen de las grandes multinacionales y de las ONG que les sirven de manera encubierta para facilitar la destrucción del planeta por otros 10 años o 20 años más cuando el tiempo se acaba y estas falsas soluciones nos llevan más rápido a la autodestrucción. Claro, claro. Bueno, sí. Sí, ¿querés hacer alguna pregunta? Pero adelante. No, una cosita nomás. Decías, te lo pregunto porque sos consciente, Esteban, y aparte ya tenés experiencia en esto de que te han perseguido, te tuviste que ir. Te digo, cuando decís vamos camino a que caigan Vaca Muertas, sos consciente que Vaca Muerta, como decía Dani recién, se trata de instalar que es la panacea, que es la gallina a los huevos de oro. Y si uno intenta voltear eso, hay que reemplazar discursivamente y también prácticamente ese lugar que está ocupando, ¿no se entiende? Es que poner otra cosa para reemplazar a Vaca Muerta que hace años viene diciendo que va a salvar. ¿Cómo sería eso? ¿Cómo se reemplaza a Vaca Muerta? Bueno, con los hechos, porque Vaca Muerta no ha generado nada. Lo único que ha generado Vaca Muerta es un gran gasto de Estado con subsidios. Hay un experto de energía en Argentina que habla de eso, que dice que las multinacionales, una Vaca Muerta, no hay petróleo y gas y no subsidios. El gobierno francés anunció el plan gas con más de $1.000 millones de subsidios, que se suma a tantos otros para financiar una industria que ni siquiera es rentable, está destruyendo no solo ambientalmente, sino bien financieramente, bajo la bandera del autoabastecimiento energético, que nunca llega. Vaca Muerta no hay que reemplazarla. Argentina tiene que buscar formas de financiarse porque no es una cuestión de si se puede o no con Vaca Muerta. Ningún país se desarrolla sacrificando a su población, sacrificando su propio medio ambiente. En países de Europa acá han prohibido el fracking. Entonces esta técnica criminal la exportan a nuestro país para poder hacer allá lo que no tienen permitido hacer acá. El fracking es una de las burbujas financieras más grandes de nuestra era. Hay amplios estudios sobre este tema. El fracking en los últimos tiempos ha estado en muchos problemas. De 200 empresas declararon la bancarrota. Y ahora empezar a comprar el precio del petróleo se vuelve un poquito más rentable, pero no hay cosas, porque hay los recursos de las fuentes no convencionales, se requieren energía, recursos y agua. Cada pozo utiliza cerca de 40 millones de litros de agua pura, que por ejemplo en la provincia de Mendoza, que es desértica, están dejando sin agua a los productores. Es una técnica que no es rentable financieramente, económica, o ambientalmente o socialmente desde ningún punto de vista. No es futuro, es pasado. Totalmente. Bueno, tenemos que cerrar, pero estoy sumamente agradecido, loco. Esteban, te contamos, estamos nosotros
en una provincia en el límite con Comisión obviamente, y tener un contacto desde Marsella, la verdad que es un golazo, y no tan importante, no sé, medio de rebote, digamos, ¿no? Pero porque tenemos ahí al amigo Daniel, ha sido un gustazo, estuvo buenísimo charlar un poco sobre el fracking, que la verdad que es algo que realmente está muy ajeno por ahí a nuestra problemática, estamos mirando más el cuidado de nuestra selva cuando hablamos de la protección del ambiente. Así que nada, que sea un éxito y seguramente nos vamos a volver a comunicar con Daniel para hacer una conclusión sobre todo este evento. Ahí va. Gracias a ustedes, chicos, y bueno, sí, voy a estar hablando con el ministro Lombardi en estos días, así que bien. Es interesante saber. Dale. Digo, creo que es el único representante argentino en esta cumbre, así que bueno, es interesante, ¿no? El único representante argentino es un ministro provincial y que sea de Misiones. Digo, hay un dato ahí, me parece interesante poder ver qué onda, y tenés razón lo que decís de la selva. Parece que lo más interesante que aprendí en estos días tiene que ver con de la selva y también le quiero preguntar al ministro después sobre eso, ¿no? Es que realmente no hay que inventar nada, digamos. Hay que preguntarle a los pueblos indígenas o hay que empoderar a los pueblos indígenas para que la solución vaya por ese lado. Es decir, el 80% de la biodiversidad que queda en el planeta, el 80% está en territorios indígenas. Tal cual. El otro 20%, que es a donde avanzamos para poner fábricas y desarrollo, hicimos pelota. O sea, tal cual, hermano. Entonces me parece que hay algo ahí que hay que incluir mucho más a los pueblos indígenas, que en Argentina tenemos, y en la provincia de Misiones también, que darle más voz y escuchar un poco más lo que tienen para decir sobre eso, ¿no? Absolutamente. Me queda y lo comprometo, Dani, para la próxima, Guido. Con esto ya nos vamos, porque nos están corriendo con la escoba. Para la próxima, ¿cuándo el voto verde va a ser determinante en nuestro país, en la región, por lo menos? Que es el famoso voto verde, todavía ni siquiera está en agenda o está muy poco, como decíamos vos al principio. No, y es una constante en todos los países en vías de desarrollo eso, porque la urgencia económica aplasta cualquier demanda ambiental y ecológica, y termina siendo más un reclamo de gente que tiene la panza llena, digamos, en los países en vías de desarrollo. Pero no debería ser así, digamos, ¿no? Me parece que así como el feminismo ha logrado incidir en la agenda con temas que van mucho más allá de lo económico, aunque están relacionados con lo económico, la cuestión ambiental también puede seguir ese camino, porque parece que no está relacionado con lo económico, pero está full relacionado con lo económico. Tal cual, sí. tal cual. Totalmente. Bueno, Dani, un fuerte abrazo. Hablamos por privado ahora en un ratito, seguro. Y mantenernos al tanto de la info que se va ocurriendo. Nosotros hacemos esto también mucho a pulmón. Un abrazo, esperemos vernos pronto. Dale, dale. Me gustan mucho tus historias. Te sigo de cemento, Dani. Bueno, ahí lo tenemos a Dani Wiesenberg. Qué fenómeno, qué lindo verlo al amigo, che. Qué lindo verlo al amigo. Muy grande la carompa ahí. Ahí está, tranqui. Bueno, escuchame una cosa. Te voy a contar algo. Ya no estamos ni en YouTube ni en porque se nos cortó. Y grabando todo esto para pasar